Hola a todos, bienvenido a mi canal Derecho Justo RD. Soy Genoveva Merejindo y voy a necesitar de su ayuda para dar solución al siguiente punto. Resulta que Juan Pérez desea construir un edificio de apartamentos en la ciudad de Santiago, donde reside. Por lo que, para realizar la obra, contrata los servicios de Torres y Asociados, una constructora que tiene domicilio en el Distrito Nacional. Juan Pérez alega incumplimiento del contrato por parte de la constructora y desea demandarla. ¿Conocen ustedes a dónde debe de ir Juan Pérez a someter su demanda por incumplimiento del contrato? Si no lo sabes, presta atención que en este video te daré las herramientas para que aprendas a determinar la competencia de un tribunal en la República Dominicana. En el primer momento estaremos hablando de la competencia, la incompetencia, la competencia de atribución, y al finalizar este primer momento estaremos listos para determinar juntos cuál sería el tribunal competente para conocer la demanda de Juan Pérez. Así que presten atención y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita si te gusta el contenido. Sin más preámbulos, vamos a iniciar en el ámbito, vamos a iniciar con lo que es la competencia. Bueno, en el ámbito jurídico, la competencia se refiere al ejercicio de la autoridad jurisdiccional dentro de los límites y alcances de actuación. En palabras más simples, podemos definirla como la distribución de la jurisdicción donde se faculta a un tribunal para administrar justicia en un caso específico, entendiendo por jurisdicción como el poder que tienen los tribunales de tomar decisión y resolver conflictos en el marco de la ley. La Constitución Dominicana del 2015, en el capítulo 4, artículos del 168 al 164 al 168, divide la jurisdicción. Encontramos en el artículo 165 que trata sobre la jurisdicción contenciosa administrativa, donde establece que esta jurisdicción está encargada de resolver las controversias legales relacionadas con la administración pública y los actos administrativos. Mientras que el artículo 168 establece que la jurisdicción especializada abarca áreas específicas, como el derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho penal. Esta división tiene un papel crucial en la organización y el buen funcionamiento del Poder Judicial. La especialización de los tribunales da garantía a que los jueces tendrán un mayor conocimiento y experiencia en áreas específicas del derecho, lo que se traduce en eficiencia en la resolución de los casos. Esta eficiencia se logra gracias a la reducción de los tiempos de espera y a la mejora de la calidad de la justicia. A su vez, la especialización evita la sobrecarga de casos en un solo tribunal y fomenta la independencia del Poder Judicial. Teniendo claro lo que es la jurisdicción, vamos a pasar a la competencia. Esta tiene dos aspectos, el objetivo y el subjetivo. El lado objetivo se refiere a la facultad que tiene el tribunal para conocer y resolver ciertos tipos de casos en función de su especialización y del tipo de jurisdicción a la que pertenece. El lado subjetivo se refiere a la facultad que tiene un juez en particular para conocer y resolver un caso específico. Estos dos aspectos están relacionados de forma estrecha a fin de garantizar la especialización adecuada y evitar decisiones arbitrarias e injustas. Sobre la jurisdicción y la competencia, el Código Procesal Penal dedica el artículo 56 al 68 para establecer las características de las mismas. Resumiendo estos dos artículos, observamos que indica que la jurisdicción, salvo algunas excepciones, es exclusiva, universal, indelegable e irrenunciable. En el artículo 59 establece que es improrrogable. Esto significa que una autoridad, si tiene el poder de decidir en un caso específico, no la puede transferir a un tercero ni a otra jurisdicción. Para determinar la competencia existen reglas que indican la naturaleza de la jurisdicción. Por ejemplo, según la función del tribunal, la competencia puede ser de derecho común o de excepción. Estas reglas se encuentran enmarcadas en un contexto de materia, grado, turno, territorio y cantidad.
Puede ser declarada de oficio en caso de violación cuando es de poder público. Por ejemplo, un tribunal penal tiene competencia de atribución para conocer un caso relacionado con un delito penal, mientras que un tribunal civil tiene competencia para conocer un caso relacionado con una disputa contractual. La competencia de atribución se puede determinar por la materia, ubicación geográfica y la cuantía. La competencia por naturaleza se determina la capacidad del tribunal en función de la materia o tipo. Por ejemplo, en un caso penal se puede determinar el tipo de delito que fue cometido, o sea, si es un robo o un homicidio. En un caso civil puede estar determinada por el tipo de reclamación que se está haciendo. Por ejemplo, si es una reclamación por propiedad inmobiliaria o una indemnización por daños o perjuicios. Sobre la competencia territorial, el artículo 60 del Código Procesal Penal establece que esta competencia se determina dependiendo del lugar donde se cometa la infracción. En el ámbito civil, las reglas son las siguientes. Si el conflicto o la relación jurídica se refiere a bienes inmuebles, la competencia territorial se establece por el lugar donde se encuentran ubicados dichos muebles. Si el conflicto se refiere a obligaciones contractuales, se establece por el lugar donde deba cumplirse la obligación. Si el conflicto se refiere a obligaciones de carácter laboral, se establece por el lugar donde se haya prestado un servicio o donde debió prestarse. Y si el conflicto se refiere a obligaciones de carácter mercantil, se establece por el lugar donde se haya celebrado el contrato o donde debió celebrar. El tribunal, en función del valor económico, puede determinar si es de su competencia o no. Por ejemplo, en un caso civil, la competencia por cuantía puede estar determinada por el valor de la reclamación o el monto de la indemnización solicitada. Por ejemplo, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz, donde la cuantía es la que determina la competencia de uno u otro. Es relevante considerar que existen circunstancias especiales que justifican una excepción a las reglas, como lo son la prorrogación de la competencia, la litispendiencia y la conexidad. La prorrogación de la competencia es una medida excepcional que permite a un tribunal conocer y resolver un caso que no está dentro de su competencia territorial o material. Según el Código Procesal Civil, que da en caso en que nos hay apertura de competencia o pérdida de la competencia. En ambos casos, el juez se acepta que acepta la competencia debe tener una conexión estrecha con el asunto. Las partes deben estar de acuerdo con la prorrogación. Si la prorrogación es solicitada de oficio por el juez o tribunal competente, es judicial. Cuando se rige por el principio de la libertad de las convenciones, es voluntaria. La solicitud de prorrogación de competencia debe cumplir con ciertas formalidades. Debe ser planteada por escrito, motivada y fundamentada de forma precisa. Puede ser solicitada antes o después de haber iniciado el proceso, pero antes de que se dicte sentencia en el caso. La ley dominicana establece que todas las demandas relacionadas en materia civil y comercial, en caso de litispendiencia o conexidad, deben ser resueltas en un mismo proceso y ante el mismo caso. Cuando hablamos de litispendencia, hablamos nos referimos a un caso que se está tratando en dos o más tribunales al mismo tiempo. Mientras que la conexidad se refiere a los casos en los que varias demandas tienen una relación estrecha entre sí, de modo que resolver una de ellas puede afectar la resolución de las demandas. Estas figuras jurídicas las encontramos en el Código Procesal Civil modificado por la Ley 834-78. Resumiendo, observamos que el artículo 28 indica que a fin de evitar duplicidad de procesos, cuando dos jurisdicciones del mismo rango son competentes y se han apoderado del mismo caso, el que se apoderó en segundo lugar debe desapoderarse en beneficio de la otra jurisdicción. El artículo 29 permite la prorrogación de competencia para instruir y juzgar conjuntamente asuntos relacionados que se estén llevando ante dos jurisdicciones distintas. El artículo 30 establece que la excepción de litispendencia o conexión solo puede ser planteada ante el tribunal de menor rango. El artículo 31 establece que la conexidad se puede presentar en cualquier momento del proceso si no se presenta de forma tardía para retardar el proceso. La decisión sobre la excepción afecta tanto al tribunal al que se remite como al que se desapodera.
El artículo 32 establece que los recursos contra decisiones se tramiten y resuelvan como en los casos de excepción de incompetencia. Sobre el incumplimiento de las reglas de competencia, encontramos que la ley 834 abroga y modifica el Código de Procedimiento Civil. Resumiendo lo que establece en estos artículos, observamos que en el artículo 3 establece que si una de las partes piensa que el juez no tiene la competencia adecuada, debe explicar por qué y decir a qué jurisdicción debería ser llevado el caso. En el artículo 4 establece que el juez puede decidir tanto sobre la competencia como sobre el fondo del asunto en la misma sentencia, pero que si necesita más información puede programar otra audiencia para decidir sobre el fondo del caso. El artículo 5 dice que si el juez no decide sobre el fondo del caso, pero la competencia depende de esa decisión, entonces debe decidir sobre el fondo del asunto y sobre la competencia en sentencia separada. El artículo 6 dice que si el juez decide sobre la competencia y el fondo del litigio en la misma sentencia, la única forma de impugnarla es a través de una apelación. Si la sentencia es apelable en su totalidad, se puede apelar toda la sentencia, pero si la decisión sobre el fondo es final, solo puede apelar la parte que se refiere a la competencia. El artículo 7 establece que si la Corte revoca la parte de la sentencia relacionada con la competencia, aún deberá decidir sobre el fondo del litigio. Si la sentencia es apelable en su totalidad y si la Corte es de jurisdicción competente. Si no es así, el caso se remitirá a la Corte que tenga jurisdicción de apelación en relación con la jurisdicción competente en primera instancia. El artículo 8 establece que si el juez decide sobre la competencia, pero no sobre el fondo del asunto, su decisión solo puede ser impugnada mediante la impugnación le contrario. Lo mismo ocurre cuando el juez se pronuncia sobre la competencia y ordena una medida de instrucción o provisional. En el artículo 9 se establece que si el juez se declara competente, el proceso se suspende hasta que expire el plazo para impugnar o hasta que la Corte de Apelación tome una decisión. El artículo 10 establece que la impugnación debe ser motivada y entregada dentro de los 15 días posteriores a la decisión del juez y que el autor debe pagar los costos de la impugnación. El artículo 20 establece que la incompetencia puede ser pronunciada de oficio en caso de violación de una regla de competencia de atribución, cuando esta regla es de orden público. Ante la Corte de Apelación y la Corte de Casación, esta incompetencia solo puede ser declarada de oficio en casos específicos. El artículo 21 indica que el juez puede declarar de oficio su incompetencia territorial en materia de jurisdicción contenciosa. En materia contenciosa solo podrá hacerlo en ciertos casos. Finalmente, el artículo 22 establece que la vía de la impugnación es la única abierta cuando una jurisdicción se declara de oficio incompetente. En los artículos del 23 al 27 tratan sobre las disposiciones comunes en cuanto a la competencia de los tribunales. El artículo 23 dice que cuando el juez decide sobre la competencia y la cuestión de fondo, su decisión se convierte en cosa juzgada. El artículo 24 indica que si el juez declara que el asunto es de la competencia de una jurisdicción diferente, las partes deben recurrir a la jurisdicción correspondiente. Pero si el juez designa una jurisdicción competente, las partes y el juez deben respetar esa decisión. El artículo 25 establece que cuando se hace un reenvío, se transmite el expediente a la nueva jurisdicción y las partes son notificadas para continuar el proceso. Si no hay respuesta, el expediente puede ser cerrado. El artículo 26 dice que la única forma de apelar una orden de requerimiento con una orden del juez en caso de divorcio es a través de una vía de apelación. Finalmente, el artículo 27 establece que en casos de que la incompetencia se declare debido a que el asunto es de la competencia de una jurisdicción administrativa, solo se puede apelar a través de la vía de apelación. Sobre las sanciones por incumplimiento de competencia, tenemos la nulidad de lo actuado. Cuando un tribunal actúa fuera de su competencia, las partes pueden solicitar la nulidad de lo actuado ante el Tribunal Superior competente. Multas es una de las sanciones más comunes y consiste en la imposición de un pago pecuniario cuyo monto varía dependiendo del tipo de infracción. Inhabilitación temporal
Esto significa que la persona no puede desempeñar su trabajo o ejercer su cargo durante un tiempo determinado. Responsabilidad civil. Se impone esta responsabilidad en caso de que la violación a la competencia cause daños a una persona o entidad para obligar al responsable a reparar los daños causados. Responsabilidad penal. En casos graves se puede imponer una responsabilidad penal que puede incluir la prisión o detención. Revocatoria del nombramiento. Si el incumplimiento se debe a un funcionario o empleado público, se puede revocar su nombramiento o destituirlo de su cargo. Reparación de daños o perjuicios. Si un tribunal actúa fuera de su competencia y causa daños y perjuicios a las partes, estas pueden exigir la reparación correspondiente. Vamos a pasar ahora a la competencia de atribución. Los tribunales de derecho común o de jurisdicción ordinaria son aquellos que tienen competencia en materia civil, penal y comercial, y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional. Está regulado por el sistema judicial dominicano, entre ellos podemos mencionar los juzgados de primera instancia, la Corte de Apelación, entre otros. Los juzgados de primera instancia tienen competencia en derecho familiar. Toda demanda en materia de estado civil de las personas, como son los casos de divorcio, separación, matrimonio, filiación, adopción, nacionalidad y casos de ausencia. Las acciones inmobiliarias, como son los casos de litigios relativos a la acción inmobiliaria, sean petitorias o personales inmobiliarias, como también las relativas a la copropiedad de condominios. Títulos ejecutorios son competencias de los tribunales de primera instancia, las dificultades relativas a la ejecución de hipotecas, sociedades de comercio, las contestaciones entre asociados, demanda acciones contra administradores, acciones de disolución de sociedades comerciales, la quiebra, así como los actos mixtos, es decir, de naturaleza comercial. La prueba, si en el proceso surgen dificultades, como en el caso de inscripción, en falsedad o verificación de la escritura. La Corte de Apelación es un tribunal de segundo grado que puede revisar y decidir sobre casos civiles, comerciales, penales, contencioso administrativos, que ya han sido juzgados por un tribunal inferior. La Constitución Dominicana dedica desde el artículo 157 al 159. En este último artículo se establecen las atribuciones de la Corte de Apelación, entre las que menciona conocer de las apelaciones a la sentencia, conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a los jueces de primera instancia, procuradores fiscales, titulares de órganos, entre otros, y conocer asuntos que determine la ley. La ley 821-27 de organización judicial dedica el capítulo 3 y desde el artículo 32 al 39. Y en su artículo 33 describe las atribuciones de las Cortes de Apelación en la administración de justicia en su jurisdicción. Estas atribuciones incluyen velar por el cumplimiento de los deberes de los funcionarios y empleados judiciales, informar a la Suprema Corte de irregularidades y deficiencias en la administración de justicia, enviar un estado mensual de las causas y su estado, imponer penas disciplinarias y designar a un alcalde para suplir a un juez de primera instancia en caso de ausencia. También tienen la facultad de conocer las apelaciones interpuestas contra ordenanzas en referimiento dictadas por los tribunales del Tribunal de Primera Instancia. En cuanto a la recusación de sus jueces, la Corte también tiene competencia para resolver este tipo de incidentes. Los tribunales de excepción, especiales o extraordinarios, estos son aquellos que tienen competencia exclusiva, limitada y específica en ciertas materias determinadas por el legislador, cuyo fin es brindar un tratamiento especializado y eficiente en ciertas áreas. Su jurisdicción está limitada a un ámbito o materia específica, tanto en términos de tiempo como de espacio, lo que significa que solo pueden conocer casos específicos durante un periodo determinado y dentro de un área geográfica establecida. Como ejemplo de estos tribunales podemos mencionar los juzgados de paz, tribunal de tierra, tribunal laboral, tribunal de niños, niñas y adolescentes. El tribunal de tierra es el tribunal encargado de conocer y resolver
los casos relacionados con la propiedad y posesión de tierras en la República Dominicana. Su funcionamiento está regulado por la ley número 108-05 sobre el registro inmobiliario y sus modificaciones. El Tribunal Laboral es el tribunal encargado de conocer y resolver los casos relacionados con el derecho laboral y las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Su funcionamiento está regulado por el Código de Trabajo, ley número 16-92, y sus modificaciones. Los juzgados de paz son tribunales de excepción especiales en tanto que cuentan con competencia para conocer únicamente sobre aquellos asuntos que expresamente la ley establece. Sus atribuciones pueden ser de dos naturalezas: competencia de excepción ordinaria y competencia de excepción especial. La competencia de excepción ordinaria es la que se produce por disposición del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 38-98, y establece que todas las atribuciones que establece la normativa de derecho común se encuentran dentro de las atribuciones de la excepción ordinaria del juzgado de paz. Resumiendo lo que establece este artículo, observamos que los jueces de paz tienen competencia hasta un monto de 3,000 pesos en acciones puramente personales o mobiliarias. Sin embargo, en algunas situaciones, su competencia se extiende a un valor de hasta 20,000 pesos, dependiendo del tipo de caso. Tienen competencias para conocer disputas entre hoteleros y huéspedes sobre rescisión de contratos de arrendamiento, lanzamientos, desalojo, cobro de alquiler, resolver asuntos de indemnizaciones, acciones nupciales o daños causados en campos. También pueden conocer disputas sobre lesiones públicas o no públicas, acciones por viñas o vías de hecho, entre otras acciones. Por otro lado, la competencia de excepción especial se origina mediante leyes especiales determinadas. Por ejemplo, el caso de la ley 483 sobre venta condicional de muebles. En el artículo 4, párrafo 2, otorga al juez de paz competencia para conocer todo lo relativo a dicha modalidad de venta privilegiada. La ley 61-86 sobre el fomento agrícola, que instituye el monopolio de la competencia del juzgado de paz para ventilar todo asunto que verse sobre un contrato de prenda sin desapuramiento. La diferencia entre los tribunales ordinarios y de excepción radica en que el primero tiene competencia para conocer todo asunto no atribuido a un tribunal de excepción, mientras que los tribunales de excepción no pueden conocer sino limitativamente de los asuntos que de modo expreso le atribuye la ley. Culminado el primer momento, estamos listos para dar solución al problema planteado al inicio de este video. Juan Pérez requiere demandar por incumplimiento de contrato a la constructora Torres y Asociados. La obra de construcción se había realizado en Santiago y la constructora tiene su domicilio en la capital. ¿Cuál sería el tribunal competente para conocer, juzgar y dictar sentencia en este caso? Comenta, haz un comentario aquí debajo para que me digas cuál sería la solución, cuál sería la competencia material y cuál sería la competencia territorial de este problema. Espero tu comentario y no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que reciba las alertas cuando yo suba más contenido. Y si te gusta, por favor, dale me gusta y hasta aquí. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias.